Marina nunca pensó que su caminata matutina cambiaría su vida para siempre. Era el 15 de octubre de 2016 cuando decidió explorar el sendero abandonado que serpenteaba por las montañas cerca de San Miguel del Valle. Lo que estaba a punto de descubrir bajo la maleza húmeda hundiría al pueblo en una verdad que habían estado evitando durante 4 largos años. Entre los objetos que encontraría, algo era extraño, pero nadie sabía aún lo que realmente significaba. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando vio el primer destello de algo metálico brillando entre las hojas secas, lo que había quedado enterrado allí durante tanto tiempo. ¿Quién había dejado esas pistas tan cuidadosamente escondidas? Pero para entender lo que realmente pasó, necesitamos regresar a ese año que cambió todo para siempre. Era marzo de 2012 cuando la familia Herrera desapareció sin dejar rastro alguno. Roberto, de 42 años, trabajaba como mecánico en el taller más conocido del pueblo. Su esposa Carmen, de 38 años, enseñaba en la escuela primaria local. Sus 2 hijos, Sofía, de 15 años, y Miguel, de 12, eran conocidos por todos los vecinos como niños alegres y estudiosos. La mañana del 23 de marzo, Carmen no llegó a la escuela. Los compañeros maestros pensaron que tal vez estaba enferma. Roberto tampoco abrió su taller, algo completamente inusual para un hombre tan responsable. Los niños no asistieron a clases. Al principio, nadie se preocupó demasiado, pero cuando el día se convirtió en noche y ningún vecino los había visto, María Esperanza, la vecina de al lado, comenzó a inquietarse. Ella había cuidado a los niños Herrera desde que eran pequeños. Conocía sus rutinas, sus horarios, sus costumbres. Algo estaba terriblemente mal. Lo que encontrarían en la casa los dejaría sin respuestas durante años. La puerta principal estaba cerrada con llave, las ventanas también. Cuando la policía finalmente entró, encontraron una escena que no tenía ningún sentido. La mesa del desayuno estaba puesta para 4 personas. Las tazas de café estaban llenas, pero frías. Los platos tenían restos de comida que parecía haber sido interrumpida a la mitad. En el cuarto de Sofía, su cama estaba tendida perfectamente. Su uniforme escolar colgaba limpio en el armario. Sus libros estaban organizados en el escritorio como si fuera a regresar en cualquier momento. En la habitación de Miguel todo parecía normal también. Sus juguetes estaban ordenados, su ropa doblada en los cajones. Pero había algo que no encajaba en absoluto. Las maletas de la familia estaban en el armario. Sus abrigos colgaban en el perchero de la entrada. Las carteras de Carmen y Roberto estaban sobre la mesa de la sala. Sus teléfonos celulares habían sido dejados en casa. Sus identificaciones, tarjetas de crédito, todo estaba allí, como si hubieran planeado regresar en cualquier momento. La investigación inicial no reveló señales de lucha. No había ventanas rotas, puertas forzadas o evidencia de que alguien hubiera entrado por la fuerza. Los vecinos no habían escuchado gritos, discusiones o ruidos extraños durante la noche anterior. Era como si la familia Herrera hubiera simplemente desaparecido en el aire. Guarden este detalle en mente. Será importante muy pronto. Doña Esperanza, la madre de Carmen, se mudó a la casa de los Herrera 2 semanas después de la desaparición. Ella no podía aceptar que su hija y su familia hubieran desaparecido para siempre. Cada mañana encendía una vela blanca en la ventana principal. Cada noche preparaba café para 4 personas, por si acaso regresaban. Los vecinos del pueblo la veían caminar por las calles, preguntando a todo el mundo si habían visto algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Llevaba siempre una fotografía de la familia en su bolso. La fotografía estaba gastada de tanto mostrarla, pero ella nunca dejó de enseñársela a cualquier persona nueva que llegaba al pueblo. Mercedes, la madre de Roberto, también se unió a la búsqueda desesperada.
Las dos mujeres se convirtieron en compañeras de dolor, compartiendo la misma esperanza imposible. Visitaban la comisaría cada viernes, preguntando si había nuevas pistas. Los policías comenzaron a evitarlas, no porque no les importara, sino porque no tenían noticias que dar. La hermana mayor de Carmen, Patricia, viajaba desde la capital cada mes para ayudar en la búsqueda. Organizaba grupos de voluntarios que recorrían los alrededores del pueblo. Pegaba carteles con las fotografías de la familia en postes de luz, tiendas, cualquier lugar donde alguien pudiera verlos. Los carteles se desvanecían con la lluvia, pero ella siempre los reemplazaba. Lo que nadie sabía era que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Después de 6 meses sin respuestas, los rumores comenzaron a extenderse como fuego en el viento seco. Algunos vecinos susurraban que Roberto había tenido problemas con prestamistas peligrosos. Otros decían que Carmen había descubierto algo en la escuela que no debía saber. Había quien creía que la familia había huido voluntariamente, escapando de algún problema que nadie conocía. El rumor más perturbador vino de Tomás, el hombre que vivía al final de la calle. Él juraba haber visto luces extrañas en las montañas la noche de la desaparición. Luces que se movían en patrones que no podía explicar. Luces que parecían venir del sendero abandonado que pocas personas se atrevían a explorar. Pero las autoridades descartaron sus testimonios. Tomás era conocido por beber demasiado y por contar historias fantásticas que nadie podía comprobar. Sin embargo, algunas personas comenzaron a preguntarse si tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en lo que decía. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo, organizaba misas especiales cada mes por el regreso de la familia. La iglesia se llenaba de vecinos que rezaban por respuestas. Doña Esperanza siempre se sentaba en la primera fila, sosteniendo un rosario que había pertenecido a Carmen cuando era niña. Mantén este detalle presente. Pronto entenderás por qué es crucial. Marina Vázquez era una mujer de 35 años que había llegado al pueblo solo 2 meses antes de su descubrimiento. Trabajaba como fotógrafa freelance y había elegido San Miguel del Valle por su belleza natural y su tranquilidad. No conocía la historia de la familia Herrera cuando decidió explorar el sendero abandonado aquella mañana de octubre. El sendero había sido construido décadas atrás por el gobierno local como parte de un proyecto turístico que nunca se completó. La maleza había crecido tanto que era difícil distinguir el camino original. Los árboles formaban un túnel verde que bloqueaba casi toda la luz del sol. El silencio era tan profundo que Marina podía escuchar su propia respiración. Había caminado aproximadamente 2 kilómetros cuando decidió detenerse para tomar fotografías de un grupo de árboles particularmente imponentes. Fue entonces cuando notó algo que brillaba entre las hojas secas acumuladas al pie de un roble gigantesco. Al principio pensó que podría ser basura dejada por otros excursionistas, pero cuando se acercó para investigar, su corazón comenzó a latir más rápido. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Era un reloj de pulsera plateado, parcialmente enterrado bajo capas de hojas y tierra húmeda. Pero no era un reloj cualquiera. En la parte posterior había una inscripción que la hizo temblar cuando la leyó. Para Roberto, con amor eterno, Carmen. Lo que encontraría después sería mucho peor. Marina comenzó a apartar las hojas con sus manos, sintiendo como si estuviera en un sueño extraño. Cada objeto que descubría la sumergía más profundamente en una pesadilla que no entendía. Una pulsera de oro con pequeñas flores grabadas, un cuaderno escolar con el nombre Sofía Herrera, escrito en la portada con letra cuidadosa. Una pequeña figura de acción que claramente había pertenecido a un niño. Pero el descubrimiento más perturbador estaba aún por venir.
Envuelto en una bolsa plástica que había protegido su contenido de la humedad, Marina encontró un diario de cuero marrón. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. En la primera página, con letra clara y femenina, estaba escrito: Diario personal de Carmen Herrera. Si algo me pasa, que alguien encuentre esto. Las manos de Marina temblaron mientras leía las primeras entradas. El diario comenzaba en enero de 2012, solo 2 meses antes de la desaparición. Las primeras páginas hablaban de cosas cotidianas, los problemas de Sofía en la escuela, las calificaciones excelentes de Miguel, los planes de Roberto para expandir su taller. Pero a medida que avanzaba en las fechas, el tono de las entradas cambiaba drásticamente. Febrero 10. Roberto llegó muy tarde anoche. Dice que tuvo que trabajar en un auto complicado, pero su ropa olía extraño. No era gasolina ni aceite. Era algo diferente, algo que no puedo identificar. Febrero 18. Encontré dinero escondido en su caja de herramientas. Mucho dinero. Cuando le pregunté de dónde venía, se puso furioso, completamente furioso. No es el hombre con quien me casé. Febrero 25. Los niños me preguntaron por qué papá habla por teléfono en voz baja y por qué se va de la casa en horas extrañas. No sé qué responderles. Ya no reconozco a mi esposo. Marina sintió como si el aire del bosque se hubiera vuelto más pesado mientras continuaba leyendo. Cada página revelaba una historia que nadie en el pueblo había sospechado. Nadie imaginaba el secreto que se escondía en esas líneas escritas con desesperación. Las entradas finales del diario pintaban una imagen aterradora de los días anteriores a la desaparición. Carmen había comenzado a sospechar que Roberto estaba involucrado en algo peligroso. Había encontrado mapas extraños en su auto, coordenadas escritas en papeles que él quemaba después de memorizarlas. Marzo 15. Seguí a Roberto anoche después de que pensó que me había quedado dormida. Condujo hasta las montañas, hasta el sendero viejo que nadie usa. Había otros hombres esperándolo, hombres que no reconocí. Hablaron durante horas, pero estaba demasiado lejos para escuchar qué decían. Marzo 19. Encontré sangre en su camisa, sangre que no era suya porque no tenía heridas. Cuando le pregunté, dijo que había ayudado a alguien que había tenido un accidente, pero sus ojos me dijeron que estaba mintiendo. Marzo 21. Roberto me pidió que empacáramos maletas para un viaje sorpresa. Dice que necesitamos tiempo en familia lejos del pueblo, pero algo en su voz me asusta. Los niños están emocionados, pero yo siento que algo terrible va a pasar. La última entrada del diario estaba fechada el 22 de marzo, un día antes de la desaparición. Marzo 22. He decidido esconder este diario en el lugar donde Roberto se reúne con esos hombres. Si algo nos pasa, tal vez alguien lo encuentre algún día. Roberto no es la misma persona. Hay algo en sus ojos que me dice que estamos en peligro. He intentado convencerlo de que vayamos a la policía, pero dice que es demasiado tarde, que ya no hay vuelta atrás. Dios mío, protege a mis hijos. Protégenos a todos. ¿Has escuchado alguna vez historias similares en tu pueblo? Cuéntanos en los comentarios. Marina siguió explorando el área alrededor del árbol donde había encontrado los objetos. Ahora que sabía qué buscar, comenzó a notar detalles que cualquier otra persona habría pasado por alto. Ramas rotas a la altura de una persona adulta. Marcas en la corteza de los árboles que parecían haber sido hechas por uñas humanas. Pequeños trozos de tela enganchados en arbustos espinosos. Pero el descubrimiento más impactante estaba enterrado bajo una capa gruesa de tierra y hojas, aproximadamente 10 metros más adentro en el bosque. Era una piedra grande, claramente movida por manos humanas desde otro lugar. Debajo de la piedra, Marina encontró algo que la hizo llorar sin control,
4 pequeñas cruces hechas de ramas, atadas con hilo que una vez había sido blanco, pero que ahora estaba manchado y descolorido. Cada cruz tenía un nombre tallado toscamente: Roberto, Carmen, Sofía, Miguel. Las cruces estaban ordenadas como si alguien hubiera querido crear un memorial improvisado. Alrededor de ellas, Marina encontró más evidencia de que algo terrible había ocurrido en ese lugar. Fragmentos de ropa, un zapato pequeño que claramente había pertenecido a un niño, mechones de cabello castaño atrapados en las ramas bajas. Los años habían pasado, pero la naturaleza había preservado las señales de una lucha desesperada. Mientras Marina documentaba sus hallazgos con fotografías, escuchó pasos acercándose por el sendero. Se puso de pie rápidamente, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se podía escuchar en todo el bosque. Un hombre mayor emergió de entre los árboles, caminando lentamente con la ayuda de un bastón de madera. Era Tomás, el mismo hombre cuyos testimonios sobre las luces extrañas habían sido descartados años atrás. Cuando vio a Marina y los objetos esparcidos en el suelo, su rostro se puso completamente pálido. Se acercó despacio, mirando cada objeto como si fueran fantasmas materializados. Sus manos temblaron cuando habló, su voz apenas un susurro quebrado. Sabía que alguien los encontraría algún día, dijo sin mirar a Marina a los ojos. He venido aquí cada mes durante 4 años, asegurándome de que nadie más descubriera esto antes de tiempo. Marina sintió como si el mundo se hubiera detenido. El hombre que todos habían considerado loco, el testigo que nadie había creído, había estado protegiendo la escena del crimen durante todo este tiempo. Tomás le contó a Marina que la noche del 23 de marzo de 2012 había visto mucho más que luces extrañas. Había visto camionetas subiendo por el sendero. Había escuchado gritos que le helaron la sangre. Había visto hombres cargando bultos pesados hacia la parte más profunda del bosque. Pero cuando había intentado contarle a la policía lo que había presenciado, nadie le había creído. Lo que pasó después cambiaría todo para siempre. Tomás explicó que Roberto Herrera había estado involucrado con contrabandistas que usaban las montañas para transportar mercancía ilegal. Al principio, Roberto solo permitía que usaran su taller para reparar sus vehículos a cambio de dinero extra. Pero gradualmente, los criminales habían comenzado a pedirle favores más grandes y más peligrosos. Carmen había comenzado a sospechar cuando encontró drogas escondidas en el taller de Roberto. Cuando confrontó a su esposo, él le prometió que saldría del negocio, pero ya era demasiado tarde. Los criminales no dejaban que la gente se fuera fácilmente. La noche de la desaparición, los contrabandistas habían llegado a la casa de los Herrera para silenciar a Roberto permanentemente. Habían descubierto que Carmen sabía demasiado y que podría hablar con las autoridades. La familia entera se había convertido en un riesgo que no podían permitir. Tomás había seguido a los criminales hasta el sendero esa noche, manteniéndose escondido entre los árboles. Había visto cómo obligaron a la familia a caminar hasta el lugar donde Marina había encontrado las cruces. Había escuchado los gritos desesperados de Carmen rogando por la vida de sus hijos. Había visto cómo Roberto intentó luchar contra 5 hombres armados para proteger a su familia. Pero había estado demasiado asustado para intervenir o para buscar ayuda a tiempo. Después de esa noche, continuó Tomás con lágrimas en los ojos, vine aquí y encontré estos objetos esparcidos por el suelo. Junté todo lo que pude y lo enterré aquí, cerca de donde habían hecho las cruces. Pensé que algún día, cuando fuera seguro, alguien los encontraría y la familia podría tener justicia. Años después, la verdad se volvería aún más oscura. Marina y Tomás caminaron juntos de regreso al pueblo, cargando la evidencia que cambiaría todo.
Pero Tomás le advirtió que no todos en San Miguel del Valle serían felices de que la verdad finalmente saliera a la luz. Algunos de los comerciantes locales habían sabido sobre las actividades de contrabando y habían recibido dinero para mantener silencio. El alcalde había sido sobornado para asegurar que la investigación policial no fuera demasiado exhaustiva. Incluso algunos oficiales de policía habían estado involucrados, razón por la cual la investigación inicial había sido tan superficial. El pueblo entero había construido una conspiración de silencio alrededor de la desaparición de la familia Herrera. No porque no les importara, sino porque tenían miedo de convertirse en las próximas víctimas. Cuando Marina y Tomás llegaron a la comisaría con la evidencia, se encontraron con una resistencia que no habían esperado. El comisario local intentó minimizar la importancia de los hallazgos. Sugirió que los objetos podrían haber sido plantados recientemente. Cuestionó la credibilidad de Tomás como testigo. Fue entonces cuando Marina se dio cuenta de que tendría que buscar ayuda fuera del pueblo si quería que se hiciera justicia. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de la familia? Comparte tu opinión abajo. Marina contactó a periodistas de la capital y a agentes federales que se especializaban en casos de crimen organizado. Cuando las autoridades federales llegaron a San Miguel del Valle, trajeron consigo equipos de investigación forense y órdenes de cateo que el comisario local no podía ignorar. La excavación profesional del sitio donde Marina había encontrado los objetos reveló evidencia aún más perturbadora. Restos de ropa, fragmentos óseos y señales claras de que múltiples personas habían perdido la vida en ese lugar. Los análisis de ADN confirmaron que los restos pertenecían a la familia Herrera, pero también encontraron evidencia de que no habían sido las únicas víctimas. Otros objetos personales, otros fragmentos de ropa, sugerían que el sendero abandonado había sido usado como sitio de ejecución durante años. La investigación federal se expandió rápidamente. Arrestaron al comisario local, a 3 oficiales de policía, al alcalde y a varios comerciantes que habían estado facilitando las operaciones de contrabando. Pero los criminales principales, los que habían ordenado y ejecutado la tragedia, habían desaparecido mucho tiempo atrás. Las madres que nunca perdieron la esperanza finalmente tuvieron respuestas, pero no el tipo de respuestas que habían estado esperando. Doña Esperanza, la madre de Carmen, pudo finalmente organizar un funeral apropiado para su hija y su familia. La iglesia se llenó de vecinos que vinieron a presentar sus respetos y a pedir perdón por años de silencio. Las lágrimas que se derramaron ese día lavaron parte de la culpa colectiva que había pesado sobre el pueblo. Mercedes, la madre de Roberto, luchó con sentimientos contradictorios. Amaba a su hijo, pero también tenía que enfrentar el hecho de que las decisiones de Roberto habían puesto a toda su familia en peligro. Durante meses después del funeral, visitaba la tumba familiar cada día, susurrando disculpas y promesas de que mantendría viva la memoria de los nietos que nunca vería crecer. Patricia, la hermana de Carmen, estableció una fundación para ayudar a otras familias de personas desaparecidas. Sabía que en México había miles de familias viviendo la misma pesadilla que ella había vivido, familias que merecían respuestas y justicia. La casa de los Herrera permanece vacía hasta el día de hoy. Los nuevos propietarios que la compraron no pudieron quedarse más de unos meses. Dicen que por las noches se escuchan pasos en el segundo piso y voces de niños jugando en el jardín. Pero tal vez son solo los recuerdos que se niegan a descansar. Las autoridades federales cerraron oficialmente el sendero abandonado, pero Marina continuó visitándolo regularmente. Se había convertido en la guardiana no oficial del lugar donde había encontrado la verdad. Llevaba flores frescas cada mes y mantenía limpio el sitio donde habían estado las cruces improvisadas.
El gobierno local eventualmente construyó un memorial oficial en el lugar. Una placa de bronce con los nombres de la familia Herrera y una inscripción que dice: en memoria de quienes perdieron la vida por negarse a permanecer en silencio ante la injusticia. Pero Marina sabía que había más historias enterradas en esas montañas, más familias que habían desaparecido sin explicación, más verdades que aún esperaban ser descubiertas. El sendero ahora se llama Camino de la Memoria y se ha convertido en un lugar de peregrinación para familias de todo el país que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Vienen a dejar flores, a encender velas y a susurrar los nombres de quienes siguen perdidos. Algunas noches, Marina jura que puede escuchar voces en el viento que sopla entre los árboles. Voces que cuentan historias que aún necesitan ser escuchadas. Aunque la investigación federal resolvió el caso de la familia Herrera, muchas preguntas permanecen sin respuesta. Los líderes de la organización criminal nunca fueron capturados. Se cree que huyeron del país poco después de la tragedia, llevándose consigo los secretos de otras víctimas. Tomás, el testigo que finalmente habló, murió pacíficamente en su sueño 6 meses después de que se revelara la verdad. Algunos dicen que finalmente pudo descansar después de cargar con ese secreto terrible durante tantos años. Otros creen que los criminales que siguieron libres encontraron una manera de silenciarlo para siempre. Marina continúa viviendo en San Miguel del Valle, pero ahora trabaja como consultora para organizaciones que buscan personas desaparecidas. Su experiencia encontrando a la familia Herrera la convirtió en una experta en leer las señales que otros pasan por alto. Ella cree firmemente que hay más familias enterradas en las montañas que rodean el pueblo, más senderos que guardan secretos, más verdades esperando a que alguien, con la valentía suficiente, las descubra. Algunas personas creen que la verdad completa sigue oculta. ¿Qué piensas que realmente pasó en esas montañas? 4 años después del descubrimiento de Marina, San Miguel del Valle es un pueblo completamente diferente. La corrupción que había permitido que los criminales operaran libremente fue expuesta y erradicada. Nuevas autoridades traídas de otras regiones trabajaron para restaurar la confianza de los ciudadanos en la justicia. La escuela donde Carmen había enseñado ahora lleva su nombre. En su antigua aula cuelga una fotografía de la familia Herrera rodeada de flores frescas que los estudiantes traen cada semana. Los niños aprenden sobre la importancia de hablar contra la injusticia y sobre el valor que se necesita para defender lo que es correcto. El taller de Roberto fue convertido en un centro comunitario donde las familias de personas desaparecidas pueden reunirse, compartir información y apoyarse mutuamente. En la pared principal hay un mural que muestra a la familia Herrera de pie junto a otras víctimas de la violencia, todos pintados como ángeles que velan por los vivos. Pero durante las noches silenciosas, cuando el viento baja de las montañas y serpentea por las calles vacías del pueblo, algunas personas jurarían que pueden escuchar el eco de voces familiares llamando desde el camino de la memoria. Voces que recuerdan a los vivos que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y en algún lugar, en las profundidades de esas montañas antiguas, otras historias siguen esperando a que alguien tenga el valor de buscarlas, de escucharlas y de asegurar que nunca sean olvidadas. Porque algunas verdades son demasiado importantes para permanecer en silencio para siempre.